A nosotros. Sí, sí, me late. Vamos a platicar para Hable. hacerla. Sí. ¿Tienes un invitado por ahí? Yo creo que sí, ya están llegando, ¿no? Porque ¿cómo la podían escuchar? Yo envié el enlace ese que me mandaste tú. ¿Quién sabe si se conectan? A nosotros. Sí, sí, me late. Vamos a platicar para Hable. hacerla. Sí. ¿Tienes un invitado por ahí? Yo creo que sí, ya están llegando, ¿no? Porque ¿cómo la podían escuchar? Yo envié el enlace ese que me mandaste tú. ¿Quién sabe si se conectan? A nosotros. Sí, sí, me late. Vamos a platicar para Hable. hacerla. Sí. ¿Tienes un invitado por ahí? Yo creo que ¿Por qué sí, se ya están llegando, ¿no? repite, Jenny? Porque ¿cómo la podían escuchar? Yo envié el enlace ese que me mandaste tú. ¿Quién sabe si se conectan? A nosotros. Sí, sí, me late. Vamos a platicar para Hable. hacerla. Sí. ¿Tienes un invitado por ahí? La Agenda Cultural Yo de la creo que sí, ya Universidad están llegando, Surcolombiana lo ¿no? invita a la ¿Por qué se repite, conferencia Jenny? Paisajes y Travesías de la Porque ¿cómo la Poesía podían escuchar? Yo Homoerótica envié el Mexicana, enlace a ese que me cargo de mandaste César tú. ¿Quién Cañedo, sabe si el se 26 de conectan? agosto a las 4 de la tarde. La información de acceso la podrán A encontrar en nosotros. las redes sociales de la Sí, sí, universidad. me late. Vamos a platicar para Hable. hacerla. Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la Agenda Cultural de la Universidad Surcolombiana. Profe Orinson, adelante. Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la Agenda Cultural de la Universidad Surcolombiana. Profe Orinson, adelante, puede iniciar. Profe Orinson, tiene el micrófono apagado. Si desea encenderlo para poderlo escuchar. Buenas tardes. En nombre de la Dirección Académica y Administrativa de la Universidad Surcolombiana, reciban un cordial saludo y los agradecimientos por conectarse a las diferentes redes de la universidad y por acompañarnos en las actividades programadas en la Agenda Cultural Universidad Surcolombiana 2021. Queremos dar los agradecimientos a quienes apoyan la realización, transmisión, retransmisión, promoción y divulgación de la agenda cultural de la Universidad Surcolombiana, las siguientes instancias institucionales y colaboradores. La Rectoría, bajo la dirección del doctor Eduardo Pastrana Bonilla, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social a cargo de la doctora Dolly Arias Torres, la División Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales bajo la dirección de Lina María Fierro González, las oficinas de comunicaciones de la Facultad de Educación, la Facultad de Economía y Administración, Programa de Ciencia Política, la Cátedra Surcolombiana en Ciencia Política, la Oficina de Comunicaciones, el Centro de Producción Audiovisual, el CEPIC, la Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata Colombia, Zoom Canal Universitario Nacional, el doctor Andrés Cancimance, líder social del departamento de Putumayo,
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Historia de la Universidad del Valle, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de Colombia y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es nuestro invitado. Agradecemos el apoyo permanente a los docentes de Ciencia Política, Alexandra Uribe Sánchez y Pedro Manuel Silva, por su colaboración con los desarrollos de la agenda cultural y sus orientaciones. La agenda cultural de este segundo semestre ha estado orientada hacia la música, la enseñanza de la educación superior, el pensamiento histórico y la escuela, las miradas críticas al concepto de innovación educativa desde el aprendizaje, la creación de sí como proyecto pedagógico, los foros juveniles, el arte como resistencia y las diversidades sexuales como resistencia. Cerramos el ciclo de agosto con la conferencia Paisajes y Travesías por la Poesía Homoerótica de México. Le damos las gracias a César Cañedo por su participación. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, es doctor en Letras, profesor de Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2017 por su libro titulado Loca. También fue ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes con el libro Sigo escondiéndome detrás de tus ojos en el año 2019. Poemario en donde pone, según sus propias palabras, sobre la mesa el tema del destino. El destino marcado por el ADN, que es un destino familiar, un destino social, un destino económico, y las posibilidades emocionales que tiene el hombre de vivirlo. De otra parte, señala, esa es mi búsqueda, ahora con la poesía, transmitir emociones profundas con lo cotidiano, lo sencillo y lo claro. Desde la propia voz del autor se expresan, se desdoblan otras voces para hablar de lo que suscita su interés, dice el poeta César Cañedo. Me parece que el reto del poeta es ponerse en los zapatos emocionales de otras personas, de otras realidades, como un acto de empatía, como un acto de respeto. Esa también fue mi intención, transmitir la intención de ser padre, de ser una mujer, un niño, una niña, y cómo estamos conectados en miedos, en silencios y en abrazos. Entre los ganadores de este premio que le fue otorgado a César Cañedo, nuestro invitado, están nombres tan importantes como José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, Hugo Gutiérrez Vega, Coral Bracho, Francisco Hernández, Eduardo Milán y María Baranda, entre otros. Ha colaborado para Buenos Aires Poetry, Círculo de Poesía, Revista de Literatura Mexicana y Rio Grande Review de la Universidad del Paso en Texas, Estados Unidos, donde existe una maestría en creación literaria. Becario del FONCA en el programa Jóvenes Creadores entre 2018 y el 19 y publicado en las antologías Al menos Flores, Al menos Cantos, Afuera, Arca Poética de la Diversidad Sexual, La Libre es Ligera, muestra de poesía sinaloense joven, entre su obra poética publicada Inversa Memoria y Rostro Queer, entre otros libros publicados hasta el momento. Nos plantea César que el propósito de la conferencia es ofrecer un panorama histórico de la poesía homoerótica mexicana y su tradición en las letras mexicanas desde inicios del siglo XX hasta nuestros días. Se expondrán temas, autores, momentos históricos y representantes principales, así como las complicidades, los vasos comunicantes e intertextos que nutren la idea de una tradición poética de marcado signo homoerótico en México. Dentro de los autores que se consideran representativos están Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Abigail Borges, Manuel Ulacia, Arturo Ramírez Juárez y Juan Carlos Bautista. De la historia de estas figuras destacadas se analizan sus redes de amistad e intimidad literaria, las publicaciones, los tránsitos vitales
y geográficos y los reconocimientos, los homenajes literarios y las posturas éticas y poéticas. Vamos a dar una lectura a un par de textos de César del libro Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, como un abrebocas a esta conferencia, porque pues él entra en el círculo del título de la conferencia. La abstinencia se parece a un río, pero casi seco. Con la abstinencia encima uno puede empezar a lamerse en público con una lengua áspera y sentirse más lejos de lo humano. Con la abstinencia secándose y secándote, se puede odiar que los vecinos canten, que pasen a sus perros que mueven escandalosamente la cola, que sean vecinamente felices todos juntos. Y yo aquí, con la barba crecida hasta el desorden, con este dejar mi vicio donde todo se da licencia de no servir. Cuando me gusta un hombre a primera vista, es porque se parece a alguien de mi familia. A veces veo a mi abuelo borracho entre sus cejas, o la luz apagada de mi primo, las pisadas del tío favorito y mis ojos detrás sin hacer ruido. En todos ellos, la manzana de Adán, igual a la primera manzana que se clavó en mi espalda. Las ganas de hablar muy hombre, el caminar superior y prominente. Me les quedo viendo como si con eso desatara la fantasía. Y cuando me miran con su desprecio, me gustan más, porque así me miraba mi padre. Bienvenido, César Canedo, a la Agenda Cultural de la Universidad Surcolombiana y gracias por su participación en este proyecto que ya celebramos 7 años de actividad de la Agenda Cultural de la universidad. Muy amable por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Orinson, a todo el equipo de la Universidad Surcolombiana, a Alex Suero, que fue mi alumno y que es el puente, el contacto entre la universidad, entre Orinson y yo, que ya es un contacto de mucho afecto, de cercanía. Y bueno, de pronto es difícil sentirse bienvenido, bien recibido con esta virtualidad, pero aquí he sentido mucha calidez y estoy muy agradecido. Orinson se puso a investigar de mí, buscó esos poemas y bueno, gracias, me sonrojo y agradezco mucho. Espero estar a ese recibimiento cálido, ¿no? Y sentir que se sientan también a gusto con esta charla que les he preparado ahora, que tiene que ver con mis lecturas, con mis búsquedas, desde luego, como poeta y también como crítico, como lector de poesía mexicana también. Y bueno, con esta inquietud que nace de la experiencia, de la vivencia, desde luego, ¿no? De qué ha pasado, qué relaciones hay entre la poesía de marcado signo homoerótico, de expresión homoerótica y la tradición poética mexicana y pues cada vez descubro más vínculos, desde luego, alianzas, más complicidades. Entonces, este recorrido, como ya anunció Orinson, es histórico. Estoy aquí teniendo problemas para compartir mi pantalla ahora. No me deja mostrar el PowerPoint. Creo que ya. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya se puede. Perfecto, súper, muchas gracias. Entonces, bueno, les platicaba un poco que este recorrido tiene este carácter, ¿no? De ir un poco con la historia del 20, que es la historia donde la homosexualidad empieza a ser una identidad pública, visible, un estilo de vida, todo eso se va a ir dando a lo largo del 20, ¿no? Y que desde luego el arte está muy conectado con esta expresión y con esta posibilidad de expresar ese ser de otra manera, y que este recorrido, además de ser breve, pues será desde luego por muchas de mis lecturas, por muchos de los que son y han sido mis pilares de lectura, ¿no? En la portada, bueno, de entrada ya anticipo ahí quienes estarán protagonizando muchas de estas
apuntes de esto que tengo que compartirles, ¿no? Que son Salvador Novo y Javier Villaurrutia, ¿no? Que considero, no solo yo, ¿no? Sino que varios críticos como Daniel Balderston, Jairo Hoyos, que de alguna manera ellos y su amistad, una amistad literaria y una amistad de la vida, ¿no? De dos jóvenes que se conocen en la preparatoria y al tiempo que descubren su afinidad por la poesía, están publicando poemas a los 17 años, una revista de la preparatoria, de la Preparatoria Nacional. Al mismo tiempo se van a descubrir también como homosexuales, ¿no? Como que el deseo por otros hombres era algo importantísimo en su vida y en ese tránsito de esa amistad, de esa juventud, desde luego están haciendo algo que no se había hecho antes en la poesía mexicana, ¿no? Muy poco en general en el mundo, y están de alguna manera inaugurando algo que podemos nombrar como una tradición homoerótica en la poesía mexicana, que desde luego también va de la mano con una tradición poética muy fuerte, ¿no? Es decir, ellos al mismo tiempo son importantísimos poetas de principios del siglo XX, además de esta característica peculiar, ¿no? De que al mismo tiempo de ser grandes poetas están inaugurando algo que podemos ver en sus temas, en sus búsquedas, como una expresión del deseo homosexual. Y bueno, ahí no va a hacer sus joterías. Entonces, desde luego en esta búsqueda, en este recorrido, hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces, no me interesa hablar de todos los poemas ni de todos los poetas que han escrito desde el homoerotismo o con el homoerotismo o con la homosexualidad como tema o con lo gay como tema, ¿no? Que son cosas distintas también históricamente, sino que hay una tradición poética importante, ¿no? Que se marca a partir de alianzas, complejidades, intertextualidades, ¿no? Poetas que se reconocen. El mismo Borges dice que uno es quien crea a sus predecesores, ¿no? Y esa tradición poética mexicana va muy de la mano con esta expresión homoerótica, al menos durante la historia del siglo XX. Entonces, no es todos los poetas ni toda la poesía que ha sido escrita por homosexuales, ni aquella que habla explícitamente de la homosexualidad, porque a veces eso podría ser panfletario, ¿no? Tiene que ser buena poesía, es decir, tiene que haber una tradición poética que les importe la poesía como un discurso específico y que trabajen con las reglas y las formas de la literatura y de la poesía a pesar de la homosexualidad, no más que una temática, es una a pesar de la homosexualidad, es decir, me interesan aquellas masculinidades disidentes como un desafío poético y estético también, es decir, que no sean poemas, digamos, celebratorios aplaudiendo lo gay o expresando cómo es el sexo homosexual o una pareja homosexual nada más, ¿no? Sino que haya un desafío en términos poéticos, pero también en términos de búsqueda vital, ¿no? De una identidad, desde luego, estratégica y disidente, es decir, que va en contra de ciertos parámetros de lo que es normal, de lo que es aceptado. Novo y Villaurrutia se están enfermando se están enfrentando al peso social de ser enfermos mentales, ¿no? Recordemos que a inicios del siglo XX no está despatologizada la homosexualidad, apenas empezar ese proceso. Entonces, esta postura ética tiene que ser también literaria, la que me interesa al menos presentarle, ¿no? Por eso les digo, no vamos a hablar de todos los homosexuales que han escrito ni de todos los poemas que se han escrito, sino que también tiene que haber algo de trabajo importante con la poesía. Y entonces, y también con la misma expresión, ¿no? ¿Qué de ese deseo, qué de esa masculinidad, qué de esa homosexualidad? Bueno, aquella que sea como un desafío. Por eso Monique Wittig, una teórica feminista muy importante, radical, lesbofeminista, dice que son importantes estas obras siempre y cuando de pronto el tema sea como uno de los muchos temas, como un pretexto, como un a pesar de escribo, pues sí, a pesar de mi homosexualidad, desde ahí desde luego saldrá eso, pero lo que más importante es que salga poesía, ¿no? Entonces, desde luego, situar inicios del siglo XX, situar una tradición que se está creando y que tiene mucho que ver con el silencio, con los códigos, con no decir, sino aludir, que de entrada son algunos códigos que también ya la poesía por sí misma tiene, no decir las cosas directamente, sino aludir sensaciones, experiencias. Entonces, de alguna manera, va a estar cifrada la poesía de estos hombres que en México conocemos como el grupo de artistas contemporáneos,
por estas características, ¿no? Una serie de códigos, de imágenes poéticas que también tienen un sentido homoerótico, ¿no? Cuando estos poetas van a empezar a hablar de ciertos símbolos como los marineros, de pronto eso ya remite a una tradición poética con una intención de hablar de ese código medio oculto, o más bien para entendidos, para que algunos leyeran la belleza de la poesía, pero otros podían leer también la belleza de esa homosexualidad que estaban expresando, ¿no? El grupo de contemporáneos es un grupo fundamental para la poesía mexicana del siglo XX, cuya característica era la amistad homosexual de muchos de ellos, es decir, compartían su amor por la poesía, pero también su gusto por los hombres, y ahí se identificaban, y eso fue una característica importante del grupo, que se van a oponer a otras expresiones nacionalistas, Diego Rivera, el muralismo mexicano, las poéticas de los estridentistas, porque ellos tenían un marcado signo nacionalista de pronto y también un machismo, ¿no? Con el cual pues había una oposición, una serie de oposiciones éticas y estéticas entre estos grupos, ¿no? Los contemporáneos van a abogar por una poesía universalista, hablar de los temas universales, amor, muerte, deseo, y ahí empezar también a meter estas inquietudes, estos intereses personales, vitales, que tienen que ver con la homosexualidad, ¿no? Los más destacados y los más visibles y los que conocemos como una tradición. Desde luego hay otros contemporáneos que probablemente también eran homosexuales, pero no está eso en su obra, ¿no? Eso no significa que esté bien o mal, sino que tenemos tres grandes pilares ahí, que son Javier Villaurrutia y Novo, que ellos dos son el fundamento, digamos, porque son los verdaderos contemporáneos, es decir, ellos iban juntos a la preparatoria, vivieron juntos un tiempo, ¿no? Pellicer es más grande que ellos, ¿no? Pero desde luego pertenece, digamos, en esta dimensión estética a ese grupo, ¿no? Y ellos son algunos de los que ahora podemos leer, incluso así con este carácter de homoerotismo. ¿Qué pasa a inicios del siglo XX también, digamos? ¿Cuáles son los factores? Hay muchos factores que ayudan en varios niveles a que esta expresión poética sea posible, ¿no? Sea vivible en términos de la relación con la homosexualidad. John DeMilio, un pensador teórico gay, ¿no? De los estudios gays en Estados Unidos, tiene esta cita que me interesa resaltar: solo cuando los individuos comienzan a ganarse la vida con un salario, en lugar de ser parte de una unidad interdependiente de tipo familiar, fue posible para el deseo homosexual unirse en una identidad personal, una identidad basada en la habilidad de permanecer fuera de la familia heterosexual y de construir una vida personal basada en la atracción de alguien de su mismo sexo. Básicamente eso va a estar en estos jóvenes, muy jóvenes, ¿no? de Novo y Villaurrutia, van a tener rápidamente puestos burocráticos, van a ser profesores en la universidad, en varias universidades, entonces esto les permite de alguna manera tener sus propios ingresos y salirse un poco de este modelo familiar tan común en México y Latinoamérica de que vive toda una familia en el mismo techo, ¿no? Es decir, vive la abuela, el tío, la tía, la prima, la mamá, ¿no? Novo en sus memorias, La estatua de sal, es este ejemplo. Él vivía con su abuela, su tío, su mamá, sus primos, su otro tío, su prima, que se había quedado soltera. Entonces sí, era una dinámica difícil, desde luego, para poder expresar la homosexualidad, ya sea en el arte o en la vida. Entonces ellos empiezan a ganar dinero, por un lado, se van a ir a vivir juntos, van a tener sus propios espacios, van a rentar estudios. Estudio es como un pequeño departamento, ¿no? Donde ellos van a tener sus tertulias literarias, van a fumar marihuana, van a coger con hombres y van a hablar de poesía, desde luego, lejos de esta mirada o de esta vigilancia familiar. Algo también importante que ayuda a esta expresión, ¿no? En términos de ideología social, es que tenemos como cierta disculpa pública. Hasta la fecha tenemos ese estereotipo de que el artista, el poeta, pues sí, es homosexual, ¿no? El músico, el pintor, y socialmente como que disculpamos, decimos, pues sí, ¿no? Como que es parte de su sensibilidad. Entonces sí, que sea homosexual, como que es algo que la sociedad más o menos valora, ¿no? Digamos, disculpa, más que valorar, disculpa, hace como
un pequeño gesto condescendiente de decir, pues sí, claro, ¿no? Claro que le queda a la homosexualidad. Eso, bueno, es un privilegio, desde luego opera mucho en la homosexualidad masculina, no tanto en la femenina, ¿no? Pero sí se espera que estos poetas pues sean homosexuales y eso les permite a estos pioneros expresarse también, desde luego. Ahora, otro asunto importante que favoreció su expresión es que ya hay una tradición homoerótica o de identidad, en ese caso no todavía homosexual con esa conciencia, ellos no se nombraban homosexuales porque no tenía esa palabra como un estilo de vida tan claro, tan marcado como ahora, pero sí que hay referentes culturales importantes en donde vida y obra de alguna manera están expresando esa homosexualidad, ¿no? Tienen el modelo de Oscar Wilde, ya, es decir, lo saben qué fue, qué está haciendo, lo han leído, por supuesto. Tienen a André Gide en Francia, ¿no? Que saben de sus transgresiones, de sus diarios, lo que cuenta, ¿no? Tienen a Marcel Proust con esta discreción donde todos los personajes eran homosexuales, pero en clave, ¿no? En clave heterosexual. Tienen a Whitman, desde luego, ¿no? Que dicen, bueno, ya hay una serie de referentes exteriores que están nutriendo a esta tradición que van a fundar sobre todo Novo y Villaurrutia y que en nuestro caso se funda por esta amistad entre ellos dos y tiene una intención afeminada también. Hay algo de una política, de un afeminamiento en esta literatura, ¿no? Novo va a hablar con voz de mujer, en algunos poemas él se nombra Adelita, ¿no? Entonces este código es interesante pensarlo también, ¿no? Porque pudo haber sido una tradición más con tendencia masculinista, como la de Gide, como la de Whitman, pero fue más hacia el afeminamiento, ¿no? Más cercana al modelo de Wilde, ¿no? De esta excentricidad que se asocia con un afeminamiento. Y bueno, Salvador Novo es el claro ejemplo de esta política, ¿no? De sexualidad disidente, donde Novo lo vamos a ver con muchas transformaciones a lo largo de su vida, pero sí con pelucas, con anillos, con una postura desafiante, afeminada abiertamente, tanto en la poesía como en la vida, y van a crear sus propios códigos, algunos los continuarán, otros los fundarán, ¿no? Van a tener sus símbolos, desde luego. Los gemelos, van a hablar de los gemelos, Castor y Pollux. Novo y Villaurrutia se nombran a sí mismos también como los gemelos, hablando de esta relación también homoerótica, es decir, ven ahí una serie de códigos en la mitología, en figuras antiguas que están reapropiando desde la homosexualidad, ¿no? Castor y Pollux no tienen esa lectura homosexual, pero ellos crean esa lectura, crean una tradición. El mar, desde luego, es un símbolo que Villaurrutia nos propone de marcado signo homoerótico, es decir, se apropian de símbolos poéticos universales y lo llevan a esa expresión homosexual, ¿no? Novo le dedica a Villaurrutia varios poemas para él, así, Javier Villaurrutia, ¿no? Y Villaurrutia le dedica el Nocturno Mar a Novo, y en el Nocturno Mar, en este poema bello de Villaurrutia, el mar es el deseo homosexual, ¿no? Ese deseo profundo, antiguo, que tiene adentro y que le pesa mucho tener adentro y no poder sacar, porque el deseo es como un mar, dice Villaurrutia, ¿no? De pronto hablan también Novo y Villaurrutia de una rosa negra, ¿no? Que podría ser también como darle la vuelta al símbolo de la castidad sexual, que en el estereotipo es la virginidad femenina, ¿no? Y ellos llevar esa rosa a el espacio del ano, ¿no? Porque hablan de esa rosa negra y de una serie de símbolos relacionados con la oscuridad de la rosa, con la otra cara de la rosa, con la otra parte, no la de la vulva, sino la del ano probablemente, ¿no? En esa serie de códigos apropiados, poéticos, claramente poéticos, ¿no? Novo a Villaurrutia le dice, habla de las manos van a ser otro código importante que va a estar por ahí, ¿no? En tus manos hay aroma de mujer, le dice Novo a Villaurrutia, de nuevo este ejemplo del afeminamiento del que les hablé anteriormente. Y no se refiere a que haya manos de mujer por una mujer, sino por él mismo, ¿no? O sea, que hay esta posibilidad de lectura, que una lectura que nos acerca o nos aleja, dependiendo de si el lector tiene una intención
de ver el mundo heterosexual o heteronormativamente o no, ¿no? Uno podría decir, bueno, está hablando de que tocó a una mujer. No, se refiere a él, como manos afeminadas, ¿sí? Entonces, esto desde luego, mucho de este discurso va a ser desde la culpa, desde la solemnidad, desde el tono fatalista, pero a veces van a poder también transgredir o salir de ese código, ¿no? Uno de los poemas más famosos de esta tradición homerótica en México es la elegía de Salvador Novo, que habla desde una profunda tristeza, y de nuevo aparece ese simbolismo de las manos, ¿no? Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen, grotescas para la caricia, inútiles para el taller o la asada, largas y flácidas como una flor privada de simiente, o como un reptil que entrega su veneno porque no tiene nada más que ofrecer, los que tenemos una mirada culpable y amarga por donde mira la muerte no lograda del mundo y fulge una sonrisa que se congela frente a las estatuas desnudas, porque no podrá nunca cerrarse sobre los anillos de oro, ni entregarse como una antorcha sobre los horizontes del tiempo, en una noche cuya aurora es solamente este mediodía que nos flagela la carne por instantes arrancados a la eternidad. Es el inicio de ese poema. De nuevo, esa elegía donde de nuevo aparecen unas manos, que es muy bella esta imagen de las manos que no nos pertenecen, ¿no? que en teoría son manos grandes de hombre, pero que no tienen esa función ni esa intención, ¿no? Que se van a quedar sin los anillos de oro, sin matrimonio, ¿no? Una serie de imágenes sobre el reptil que entrega su veneno, es decir, aquí no hay procreación, no hay un semen que procrea, sino hay un veneno, ¿no? Que de nuevo, esto que les platicaba de la solemnidad, del fatalismo, de la culpa, la idea de que uno, desde esa homosexualidad se vivía de manera efímera, ¿no? Sin genealogía, sin familia, solo se vive este mediodía del mundo, ¿no? Entonces todo eso que es bastante pesado, desde luego era un código desde el cual poder hablar, no podían hablar desde esta culpa, pero no es tan interesante que de pronto también puede hablar desde otro lugar, desde el juego, de la burla, de la autoparodia, de la exageración, ¿no? Tiene ahí por ahí desde luego, cuáles son los poemas que publica y que hace circular. El anterior, La elegía, en 1961, pero este circula de mano en mano y es más difícil que... tiene una serie de sonetos, ¿no? que son cochinos, atrevidos, habla de mujer, habla del ano, ¿no? Yo te aguardé esta noche con el ansia de mirarte llegar y de que luego escucharas impávido mi ruego y me dieras tu fuerza y tu fragancia, pero quisiste darte la elegancia de no venir, de desdeñar mi fuego, sin saber que recibo por entrego leche de muchos toros en mi estancia. Yo pensaba quererte en exclusiva, gemir y sollozar bajo tu fuete, brindarte mis pasiones redivida, y a casa regresé con tu billete, luego que una salubre lavativa a los hijos ahogó de otro cadete. Visceral, atrevido, Novo, bueno, se está feminizando aquí, habla del semen, de una posición pasiva, incluso en el acto sexual, lo cual era, por supuesto, bastante atrevido, nada usual para la época, pero Novo tiene esta potencia de una juventud desafiante, ¿no? Y que puede jugar con estos discursos, tanto ese muy solemne de una homosexualidad como una culpa, como una autoparodia descarnada, burlándose de él y burlándose de el amor y de los afectos y de las relaciones entre hombres, ¿no? De esta manera en que lo hace con sus sonetos satíricos. Villaurrutia, ¿no? Tiene entre sus muchos y bellos nocturnos, tiene el Nocturno de Los Ángeles, ¿no? Que es un juego con la ciudad de Los Ángeles y con la imagen de Los Ángeles, que desde luego también hacen un guiño con esta tradición homerótica, porque, bueno, el simbolismo de Los Ángeles está cargado de androginia, ¿no? Sin género necesariamente, o en las representaciones las asociamos con una belleza superior, ¿no? Masculina, estos arcángeles que están mamadotes, grandotes, ¿no? Y que eso corresponde a un ideal de belleza, desde luego. Y Villaurrutia en este momento está en la ciudad de Los Ángeles, California, viviendo experiencias que no podía vivir tan fácil en su país, en México, y entonces ahí tiene un poema que podemos pensar, si queremos, ¿no? Leer como que está hablando o expresando el cruising o los encuentros casuales entre hombres que se podían dar y que se dan en ciertas zonas, ¿no? Esta apropiación de los espacios públicos, ¿no? Aquí en México tenemos el último vagón del metro, ciertos parques, en todos lados hay ciertos parques que tienen esta función de una apropiación de prácticas del deseo, desde luego no legales, ¿no? O sea, que son
peligrosas porque te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Nada más por eso, pero que en todos lados pasan, pero que en ese momento, digamos, en México no era tan fácil o no había estos espacios en la ciudad tan marcados como él los va a encontrar en la ciudad de Los Ángeles, en el puerto, en los muelles, en esa oscuridad, y nos deja este poema bellísimo, ¿no? Sobre esos encuentros casuales en la noche de Los Ángeles, que es el nocturno de Los Ángeles de 1933. 36, se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche, las luces no son tan vivas que logren develar el secreto que los hombres que van y vienen conocen, porque todos están en el secreto y nada se ganaría compartirlo en 1000 pedazos y por el contrario es tan dulce guardarlo y compartirlo solo con la persona elegida. Si cada uno dijera en un momento dado, en solo una palabra lo que piensa, las 5 letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa, una constelación más antigua, más viva aún que las otras. Y esa constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche. O mejor, como los gemelos que por vez primera en la vida se miran de frente a los ojos y se abrazan ya para siempre. De pronto el río de la calle se puebla de sedientos seres. Caminan, se detienen, prosiguen, cambian miradas, atreven sonrisas, forman imprevistas parejas. Hay recodos y bancos de sombra, orillas de indefinibles formas profundas y súbitos huecos de luz que ciega y puertas que ceden a la presión más leve. El río de la calle queda desierto un instante, luego parece remontar de sí mismo, deseoso de volver a empezar. Queda un momento paralizado, mudo, anhelante, como el corazón entre dos espasmos. Pero una nueva pulsación, un nuevo latido, arroja al río de la calle nuevos sedientos seres, se cruzan, se entrecruzan y suben. Bueno, este es un fragmento, es el inicio de este poema que me encanta, ¿no? Sobre estos encuentros entre hombres, ¿no? Que están ahí buscando con ese misterio, con esa oscuridad y con ese deseo tan fuerte. En el poema vamos a tener muchas imágenes para ver hacia arriba, ver el cielo, y que también son imágenes de una elevación fálica, ¿no? Todo el tiempo lo va a hacer Villaurrutia, y bueno, esto de que cómo se dan estos encuentros muchas veces por la mirada, ¿no? Caminan, se detienen, prosiguen. Desde luego es un tiempo donde no había Tinder, ¿no? Ni estas formas modernas y tecnologizadas de ligar. En México usamos la palabra ligar para este encuentro de atracción, de conquistar o de acercarte con fines eróticos, sexuales o amorosos a alguien, ¿no? Y entonces aquí pues Villaurrutia está maravillado en estos muelles de Los Ángeles porque hay muchos sedientos seres, ¿no? Y dice, de pronto se van por ahí. Hay recodos y bancos de sombra. Un banco, bueno, un lugar donde te puedes sentar en la sombra, ya es clara y decididamente sexual esa imagen. Y de pronto la calle pues se queda como paralizada porque todos están por allá teniendo sexo, pero aparecen otros y otros y toda la noche fluye con ese flujo de deseo. El deseo como otra palabra o como otra categoría muy importante, digamos, para esta tradición, hablar de ese deseo como algo que no puedes controlar y que por eso de alguna manera es como una justificación vital, algo importante de decir lo que yo tengo es deseo y ese tengo que hacerle caso a mi deseo, ¿no? En este poema, bueno, después de estos encuentros van a aparecer los ángeles, que son los marinos estadounidenses, ¿no? Otro estereotipo, desde luego, de la homosexualidad, pero que se vuelve una tradición poética, no como estos marinos grandes, bellos, rubios, de ojos azules, ¿no? Pensemos en el prototipo de los Marines, que está viendo literalmente el poeta, ¿no? La voz poética aquí, y queda maravillado, desde luego, por su belleza. Dices que estos son de otro planeta, son ángeles, ¿no? Yo soy un mortal, ¿no? Piensa en Villaurrutia, chaparrito, ¿no? Así como viendo hacia arriba estos ángeles marinos, ¿no? Impactado con ese nivel de belleza. Y bueno, Pellicer, que es un poco más discreto que Novo y Villaurrutia, ¿no? Digamos que mientras que Villaurrutia y Novo tienen un despliegue en su juventud muy fuerte de la expresión homoerótica, Villaurrutia desgraciadamente va a morir, ¿no? Relativamente joven. Y Novo, cuando se va haciendo viejo, pues va dejando, se vuelve un viejo bastante terrible, ¿no? Conservador,
incómodo, frívolo, ya no le interesa la poesía ni escribir, solo escribe crónicas y cosas que le den relaciones públicas y dinero, ¿no? Cada quien. Pero Pellicer empieza siendo un joven bastante contenido, bastante poco expresivo, digamos, del homoerotismo, y conforme avanza su vida, su madurez, se vuelve mayor, se abre más a expresar esto, ¿no? Es interesante ese tránsito vital que es completamente lo opuesto a Novo y al de Villaurrutia más o menos, ¿no? Bueno, no sabemos qué hubiera hecho Villaurrutia ya de mayor, pero Pellicer es decididamente mucho más discreto y tiene este poema también que es como un clásico, ¿no? De esta expresión y que se cierre esa puerta, que no me deje estar a solas con tus besos, un poema donde le habla a la puerta y dice que la puerta abierta le impide disfrutar de esa ternura, que eso es interesante, que aquí aparece esa intimidad, ese secreto, que también está en Villaurrutia como código poético, ¿no? Hablar del secreto y compartirlo con quien tú quieres, ¿no? Ahora de pronto con todas estas políticas identitarias de libérate, sal del closet, todo hacia afuera, se pierde de esto, ¿no? Esto que nos comparte Pellicer, que a veces es muy rico tener un amor así, oculto, secreto, ¿no? Con la puerta cerrada, y le pide en este poema, en 1941, que se cierre esa puerta. Pellicer para entonces ya es un señor bueno, ya tiene más de 40 años, y entonces esta posibilidad de disfrutar, de entender que, bueno, afuera, en la puerta abierta hay que hacer cosas, pero con la puerta cerrada podemos tener esta intimidad, esta ternura, este deseo, y así asume esa vida y así asume un poco este homoerotismo, no tanto como un desafío, sino como con esta visión. Otro asunto interesantísimo con Pellicer, ¿no? Es que, bueno, era mayor que muchos del grupo de contemporáneos, que los que eran jóvenes entonces, él ya no lo era tanto, y se vuelve también maestro poético, ¿no? De algunos jóvenes. Y este poema de 1931 tiene que ver con esos códigos o con ese secreto también que compartían mucho, ¿no? Y que así hablan de una tradición oculta de pronto, más o menos oculta, que es solo para entendidos, ¿no? Aquí en este poema cifra el nombre de un joven al que Pellicer tiene una relación de maestro, alumno y también de amante en ese momento. Salir a verte sin que nadie sepa que tu belleza solo me redime, tu alegría es minero de palabras que me ordena las pula y las apile, toda tu lozanía es el regalo de las frutas vivas que en cerámica fuerza da tu vida. Cuando tu mano al saludar me toca, en la frugalidad de ese momento, tengo todo el placer de tu persona. En tu risa la piña paladea, un aire naranjal y en dos aromas, tu adolescencia tropical vocea. Eres el agua nueva que se baña en la muelle espiral de mi remanso, que saltea la sombra de las cañas. Caña y piña en un orbe anaranjado, crucen el nombre junto al agua en vidrio, que en la mesa del sueño he dejado. Toda la lozanía, que en octavos de tono, paz intensa, cifro en sangre, poema y poesía. Está cifrado, está oculto, está ahí como para descifrar el nombre de quien va a ser un gran poeta en México y que en ese momento es un jovencito de 17 años, Octavio Paz Lozano, ¿no? Que está ahí, digamos, en la última estrofa podemos ver todas las partes de su nombre, octavos, Octavio Paz, y Lozano, la lozanía que se repite antes, ¿no? Esto digamos, investigó y lo publicó en un artículo Daniel Balderston, ¿no? Que recupera el poema, que platicó con Monsiváis y que reconstruyeron esta parte de qué es lo que está cifrado aquí. Y bueno, que es un poema bello, interesante también para pensar en esta dinámica de estas relaciones de amistad, por un lado, que hemos visto, pero también de maestro-alumno en términos poéticos y vitales, ¿no? De una relación también erótica o erótica o de deseo entre el jovencito Paz y su maestro de poesía Carlos Pellicer en ese momento, ¿no? Y que está también cifrado en esta oposición entre dos maneras dulces, ¿no? Dos maneras frescas, la piña y la caña, ¿no? Como frutas, la fruta también como símbolo sexual, pero en este caso homoerótico, curiosamente, entre alguien mayor, la caña, y la piña, que es toda esa juventud, esa que se hace jugo rápidamente, ¿no? Este sabor, este color, esto que está cifrado en la juventud, y en el reposo de la caña, que también, bueno, la caña bastante fálica, hay una serie de imágenes fálicas dentro del poema, ¿no? Y que, bueno, también puede remitir
finalmente el azúcar, a lo blanco, al semen, ¿no? Que hay una serie de trabajos también interesantes, términos de una tradición poética de hablar del semen como azúcar, como blanco, como nieve, como fantasmas, como espuma, ¿no? Que lo van a estar elaborando estos poetas. Y que, bueno, desde luego también la parte del chisme literario, ¿no? Es interesante cuando pensamos en cómo se construye una relación, que hay detrás de estas redes poéticas, ¿no? Afectos, afinidades, experiencias, complicidades, ¿no? Y eso está muy, muy marcado. Después, bueno, podemos pasar, digamos, a años, a la segunda década del siglo XX, porque los contemporáneos van a dominar la escena, no van a trazar una tradición. El mismo Paz va a trazarse como parte de la tradición, dedicándole un ensayo importante a Villaurrutia y a López Velarde. Villaurrutia se reconoció como parte de la tradición de López Velarde y bueno, recuperado por Paz. Y digamos que ya en los años 70 tenemos una expresión, más posibilidades enunciativas, ¿no? Ya se puede hablar, digamos, desde fuera del closet o no, porque a la poesía a veces eso no le interesa tanto, ¿no? Porque de pronto puede ser propagandista o panfletario y entonces no valdría la pena, sino que digamos que hay otra serie de posibilidades, ¿no? Hay una posibilidad de saturar el lenguaje de imágenes, de sexualidades, de referencias, cuyo objetivo tiene que ver con este empuje al gozo ya de una homosexualidad que se puede vivir abiertamente como estilo de vida, sin que eso implique que pierdas tu empleo, o al contrario, ¿no? Que ya cada vez hay más garantías, posibilidades, ya hay una afirmación de soy homosexual, la fiesta, la noche, los espacios, los bares, las organizaciones, las luchas sociales de los años 60, tanto del feminismo como de las disidencias sexuales, permitieron la organización, digamos, ya de los que van a ser los primeros grupos LGTB y en México, ¿no? Las primeras marchas, las primeras novelas, los primeros lugares culturales. Entonces ya hay otra posibilidad o hay más posibilidades, desde luego, ¿no? De hablar desde una noche, desde una fiesta, de recorrer la ciudad saturándola de sexualidad, ¿no? De deseo. Ya lo gay se va a volver en años más recientes como la identidad de prestigio y se van a marginar ciertas marcas como el afeminamiento, la jotería, la mariconería, eso se va a ir relegando, ¿no? Pero desde luego va a haber respuestas desde ahí desafiando a esa imposición gay, a ese imperio gay, ¿no? Del que se habla entre broma y no tanto, ¿no? Entonces sí, ya hay un orgullo, desde luego también, esta idea del orgullo se abre, ¿no? Hay cuestionamiento de qué somos, quiénes son los privilegiados, quiénes quedan fuera de lo gay, del espacio, tanto del espacio poético como del espacio público. Entonces todas esas reflexiones hacen que podamos pensar en otro paradigma también, ¿no? Otro paradigma motivado por estas luchas sociales que abrió posibilidades expresivas y que se vuelve importante, ¿no? Pensar en qué pasa en el mundo después de Stonewall, después de las primeras organizaciones y luchas, y de las mismas luchas atravesadas aquí por los movimientos feministas y por los de la revolución, ¿no? Revolución cubanas y revoluciones latinoamericanas que están impactando a estas y creando tensión también con la homosexualidad, desde luego, ¿no? No se encuentran mucho. Y bueno, antes de pasar digamos, a estos otros mexicanos que están en esta segunda parte, hay una serie de tránsitos y alianzas y relaciones que también son importantes, así como las de la amistad, como las del deseo, como las de los maestros y alumnos, con otros homosexuales, grandes poetas también de otras tradiciones que han vivido en México, que han tenido un impacto en México, que han tenido amores con poetas, con artistas mexicanos, ¿no? Y que eso también nutre desde luego la tradición de la que estamos hablando, ¿no? El colombiano, Porfirio Barba Jacob, un personaje maravilloso, enigmático, ¿no? A quien Fernando Vallejo va a rescatar como pionero, fundador de la tradición colombiana, ¿no? Y que va a estar, es un errante, ¿no? Marihuano, errante, declarado homosexual y marihuano, y va a decir, me encanta que me den por el culo, me encantan los jovencitos, me encanta vivir así, y eso va a estar en su poesía, en su vida, y bueno, va a estar un tiempo en México, ¿no? Con esta característica de errancia, él tenía que mover, porque además por los años en los que estuvo, va a conocer a nuestros contemporáneos, va a trabar amistad y relación con ellos, ¿no?
tienen un encuentro ahí que Novo en la estatua de sal, en sus memorias, narra, ¿no? De una tarde de marihuana con Barba Jacob, como que no les encantó a Novo y a Villaurrutia la personalidad de Barba Jacob, que era bastante imponente, ¿no? Era todo un personaje, pero sí que hay una relación, desde luego, con su poesía, con su manera de ver la vida, con su manera de expresarse. Luis Cernuda, el español exiliado en México, ¿no? Que también él, digamos, con el tema, la característica de hablar del deseo poético, ¿no? Del deseo como motivación, como tema de la poesía, bueno, está ahí en su libro fundamental, ¿no? De la realidad y el deseo, y desde luego va a nutrir y va a tejer alianzas y complicidades con los poetas antes y con los que vendrán después en México, ¿no? También va a tener una relación muy particular, muy cercana, Luis Cernuda, con Manuel Ulacia, ¿no? Manuel Ulacia recuerda a Cernuda en un poemario muy bello que se llama Origami para un día de lluvia, ¿no? En el que recuerda cómo Luis Cernuda lo llevaba a la escuela, lo enseñaba a ver a través de los cristales, ¿no? De alguna manera le enseñaba la poesía, ¿no? Era como un tío postizo que tuvo ahí, porque vivieron en la misma casa. Luis Cernuda tenía su estudio, su aparte, ¿no? Pero cuidaba al niño Ulacia, y Manuel Ulacia va a ser pareja de Horacio Costa, ¿no? Este brasileño que también tiene etapas de vivir en México. César Moro, el peruano, que va a tener esta etapa también de radicar en la Ciudad de México y va a trabar amistad con Javier Villaurrutia. Y que entonces todas estas alianzas nos ayudan a ampliar ese mapa, ese panorama de complicidades, de dedicatorias en los poemas, de alusiones en los poemas, de palabras, de temas clave que se van interconectando. César Moro y Villaurrutia, ¿no? Horacio Costa y Ulacia, Cernuda y Villaurrutia, Barba Jacob y los contemporáneos también. Entonces todos esos lazos se están nutriendo a esta poesía, ¿no? Abriendo, van a compartir los códigos del mar, de los marineros, de la noche, del secreto, ¿no? Y bueno, digamos, de ya esta parte más abierta, más cercana, más visible de la homosexualidad, ¿no? En los años 60 no hay mucha producción, en los 70 ya tenemos otra vez, digamos, esto de decirlo directamente, con nombres y apellidos en la poesía, que me gustan los hombres y dedicarle a hombres específicos la poema, es decir, ya no en código como los contemporáneos, sino de una manera más directa. Y uno de los primeros en hacerlo aquí en México fue Abigail Bojorquez, un poeta del norte, ¿no? de Sonora, poeta y dramaturgo. Muchos de estos, curiosamente, van a ser poetas y dramaturgos, no van a tener un interés particular por el teatro. Y Abigail Bojorquez, digamos, es de los primeros, como les decía, en hablar directamente de su deseo homosexual en este libro que se llama Memoria en la Alpamilta y en Digo lo que amo, de los años 70. Hacia el final de su vida va a tener un poemario muy importante, digamos, en términos éticos, políticos, de la disidencia sexual, Poesía, ¿no? Que es de 1993, donde habla de lo injusto que fue la pandemia del VIH, porque otra vez puso en el foco de lo terrible, lo indeseable, lo monstruoso y lo abyecto a los homosexuales y a sus prácticas, ¿no? De nuevo satanizó la sociedad a los homosexuales en ese primer momento. Recuerden que se llamó cáncer rosa, ¿no? Cáncer gay, y entonces eso, desde luego, pues va a impactar en su poesía, ¿no? Abigail Bojorquez también hace como una serie de códigos de mezclar lenguajes, ¿no? De cierto español antiguo o arcaico, formas arcaizantes mezcladas con formas modernas, ¿no? Uno de sus poemas famosos del homoerotismo es Reincidencia, que curiosamente reincidencia también es una fórmula legal para penalizar a los homosexuales en esa época que estaba penado en Estados Unidos y en México también. O sea, si eras homosexual una vez, bueno, a lo mejor no te metían a la cárcel, pero si eras reincidente, ya, ¿no? Había más ataques legales contra ti, ¿no? Entonces, digamos, Bojorquez relabora toda esta estancia o este lugar bucólico, este locus amenus de los pastores, y lo carga de homosexualidad, de deseo homosexual, lo satura. Dejó sus cabras, el zagal y vino, a libertad amada, dije, este es mi cuerpo, laberinto, avena, maduro grano que arderá en sus dientes. Dejó sus cabras, el zagal y vino,
qué blanco, qué copioso y dulce vino, ¿no? Se vino, bueno, una serie de juegos de lenguaje más directos, desde luego más abiertos, y también fundando ese otro espacio, recuperando una tradición bucólica y cargándola de homosexualidad, algo que más o menos también va a ser Luis Zapata con El vampiro de la colonia Roma, donde toma la figura del pícaro, ¿no? Y que la relabora para hablar de la homosexualidad. Y bueno, Arturo Ramírez Juárez también es un personaje interesante ya de la década de los 80 porque era poeta también, era dibujante, ¿no? Y pintor, va a morir muy joven. Y los poemarios que llegó a publicar incluían ilustraciones suyas, donde ya vemos una estética que podemos leer si queremos queer, ¿no? Más cercanas a este flujo de identidades, este cuestionamiento, corporalidades medio torcidas, no hegemónicas, ¿no? Mezcladas. Interesante ese proceso, ese procedimiento de Arturo Ramírez Juárez. Este poema Travesti de puertas ocultas, ¿no? Sales de la noche vestida de vampiro mariposa, persigues al desconcierto cuando doblas una esquina en donde un hombre orina, caminas disfrazando la oscuridad mientras el aire te entretiene con su risa de muchacho loco, la realidad te manotea mientras te ensañas, perfumando el jardín, alborotando ademanes, sonriéndole al sol que no existe, ¿no? Estos otros sujetos, otras miradas, desde luego ya se incluyen al panorama de elementos o de herramientas para hablar, y también este poder de que sea un travesti viendo la ciudad de noche, participando de esa ciudad de noche, recibiéndola, viendo al hombre que orina, no una actitud voyerista con la ciudad que no habíamos tenido, que desde luego remite a Villaurrutia, pero Villaurrutia lo hizo en Los Ángeles, ¿no? Ahora ya se puede hacer aquí, en la noche de la Ciudad de México, en las azoteas de la Ciudad de México, en los bares de la Ciudad de México. Entonces eso va a configurarse y hablando de bares, ¿no? Voy a cerrar este recorrido con Juan Carlos Bautista, un poeta vivo, ¿no? Que tiene un poemario ya de 1993 que se llama Cantar del Marrakech, que hace un canto, una serie de cantos, recuperando también esta diversidad de la noche, la fiesta y la noche como un espacio también político de disidencia, ¿no? De transformación de la identidad, de cuestionamiento de la identidad, donde están las locas, los mayates, los chichifos, es decir, los que compran, los que pagan, hay voces, hay toda una serie de elementos que están ahí metidos, desde luego, por el deseo. Uno en la fiesta y en el poemario del Cantar del Marrakech de Juan Carlos Bautista se transforma, puede ser quien quiere ser esa noche, ¿no? Y hay como una especie de asunción, de elevación, como en los cantos espirituales, pero también una caída, ¿no? Y bueno, eso lo tenemos como efectos de la noche. Después de la fiesta y de la peda llega la cruda, la resaca, o llega el despertar y no saber con quién estás, ¿no? Todo eso está poetizado, desde luego, en este importante poemario, que además Juan Carlos Bautista es empresario cultural, y había un bar muy enigmático, paradigmático para la Ciudad de México, que era el Marrakech, que a él le encantaba, y después hace el poemario y después funda su propio bar Marrakech, que es el que actualmente conocemos en la calle, en una calle saturada de homosexualidad, que es República de Cuba, donde hay muchos bares gays, y ahí está este icónico lugar ya clásico, ¿no? El Marrakech, que antes tuvo su versión en este poemario de Juan Carlos, ¿no? En el meadero, largo y solemne, con un abrevadero de caballos, los hombres levitan como iluminados, se hincan, echan a beber la bestia fabulosa, alguien alarga su sexo como una dádiva, esa cabrona dama de la caridad. En el meadero los hombres cierran filas, se empapan en orines, untan los muslos y se abrazan como en el último día del sexo. Triste abrevadero de caballos, donde las miradas corren en declive y las manos, inocentes y abyectas, se encienden de barroca necesidad. Ahí entre paredes garrapateadas los cuerpos chocan contra sus sombras. Los minquitorios callan supersticiosamente. Triste, triste abrevadero de caballos. El sonido de los chorros recrea la furia. No hay tiempo para las grandes pasiones. Brincan los niños, enloquecen, ¿no? Bueno, algo importante de la noche y la fiesta es ir al baño, ir a orinar. Y es interesante este hallazgo poético, ¿no? De estos urinales largos que en la imagen son es donde toman agua los caballos, ¿no? Y los caballos, desde luego, los penes, que están tristes porque no están erectos, ¿no? Pero que con una belleza contundente nos habla de este deseo
¿no? De este enloquecimiento. No hay grandes pasiones en la noche, en la fiesta, hay euforia y hay tristeza y está todo mezclado y está todo junto, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, aquí algunos otros nombres finalmente que pueden rastrear, ¿no? José Joaquín Blanco, Manuel Ulacia, José Ramón Enríquez, Sergio Ló, Darío Galicia. Tenemos una antología también pionera y fundamental, ¿no? De 2001, que es Sol de mi antojo, antología poética del erotismo gay. Y bueno, este es el recorrido que les ofrezco por estas expresiones de amor, de deseo, de cuestionamiento de un hombre hacia otro hombre, ¿no? En la poesía mexicana. Y gracias, dice Salvador Novo. Y yo. Bueno, aquí algo de bibliografía. Y ya. Bueno, César, gracias por tan magnífica intervención, por la magnífica conferencia y ese rastreo tan por los nombres que son muy representativos históricamente, muy ligados a la construcción de un sentido de la literatura y de lo que es la nación mexicana, ¿sí? Que son nombres que hoy podemos decir son universales, ¿no? Tengo una pregunta, César, y es la siguiente. En el repertorio, en los referentes, por ejemplo, de la gente de los movimientos homosexuales, gay, de diversidad, hay una aprehensión de estos aspectos de la cultura, hay un interés, es decir, como la generación nuestra que estuvo incitada por Whitman, Genet, Mishima, etcétera. Sí hay realmente y hay circuitos de circulación. Ha habido, ¿no? Se están perdiendo ahora, digamos, el capitalismo fagocitante y otros movimientos donde ya esto parece que ya politizar las identidades no importa tanto. Digamos que podríamos decir en un sentido laxo que se ha perdido, pero que por otro lado también reconozco que se siguen manteniendo, ¿no? En México tenemos todavía un par de librerías, centros culturales en la zona rosa, que es este espacio emblemático donde están los bares, pero también algo de vida cultural queda, ¿no? Un par de librerías, un espacio como Somos Voces, que antes se llamó Voces en Tinta, y una recuperación, sí, de pronto por los activistas, por los grupos de activismo, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, el centenario de Salvador Novo, ¿no? De su nacimiento, hubo una serie de charlas en un museo del centro histórico, es decir, sí hay un interés por recuperar esta vida cultural que ha sido muy importante, ¿no? Para la configuración de las identidades y para las prácticas también. En el campo de lo editorial, pues nuestro país se caracteriza porque tiene muchas restricciones. Aquí una de las grandes expresiones del arte y la cultura sacrificada es la poesía, porque no hay ninguna apuesta seria editorial con respecto a la poesía, con las honrosas excepciones de la Universidad de Antioquia, que tiene un concurso nacional de poesía que publica, y de la Universidad Nacional, que tiene una colección que se desarrolla en términos académicos, una propuesta de unos seminarios, pero a la par se hacen las publicaciones. Pero el mundo editorial es muy restringido y muy excluyente, indiscutiblemente. No sé si allá pasa lo mismo. Lo que pueda circular aquí pasa por las editoriales independientes, por editoriales alternativas. Pero tuvo una editorial con el talante del Fondo de Cultura, aquí no existe para hacer ese tipo de propuestas. ¿Cómo es el mundo editorial allá con respecto a literatura homosexual, a la literatura gay, a la literatura queer? Sí, también pasa lo mismo, ¿no? Obras que muchas circulan de mano en mano, que son periféricas o marginales.
pero tenemos de pronto cosas como El vampiro de la colonia Roma, ¿no? La novela de Luis Zapata, que es un ícono cultural y que lo venden en el Sanborns, en todas las librerías, en todos los lugares donde venden libros. Se puede encontrar esta novela. Y la otra ventaja es que aquellos primeros poetas pertenecen a la gran tradición poética, ¿no? No solo a la homerótica, sino a la gran tradición poética en México, y eso, desde luego, hace que su permanencia y su lectura están en los programas de estudio de prepas, de universidades, ¿no? Villaurrutia, Pellicer, Novo, de pronto, están publicados en las grandes editoriales y tienen circulación asegurada, están estudiados, están sus obras completas, están en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Están rastreados bien por esta característica, ¿no? No a todos les va igual, sí, ¿no? Pero digamos que eso también es un factor a considerar. Y además porque hay una gran diferencia con los poetas a los que estudias, a los que te refieres y a los que has compartido con nosotros, y es que indiscutiblemente forman parte de la gran tradición cultural literaria de México. Que participaron, como bien lo nombraste, en movimientos específicos y también en un sentido de construcción de cultura y de nación. Y hacían diferencias marcadas con la gente que creía, por ejemplo, en el realismo socialista, que hacía una literatura militante, Exacto. como el muralismo, que era didactizante, formativa, militante, ¿sí me entiende? Al servicio del partido político. Y habían otros que eran emergentes, que eran alternativos, que eran disidentes, como muchos de los que nombraste. A quienes leían eran disidentes por lo general, ¿no? Y el propio Octavio Paz era un hombre de la disidencia. Exacto. Sí, en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos lo fue. Y eso, bueno, pues desde luego que sí está marcado. Estos contemporáneos le dicen qué hueva todo ese programa didáctico, porque lo asocian con un machismo además, ¿no? Que esta revolución, que será la de aquellas revoluciones latinoamericanas o de pensamiento ideologizante, que sí, de izquierda o tal vez de apertura, pero para hombres, ¿no? O sea, para hombres heterosexuales, ¿no? Que digamos que eso va a reaccionar en figuras como Pedro Lemebel, ¿no? En Chile, que dice, a ver, cuidado, ¿no? O sea, esto ya no nos incluye, no incluye realmente la disidencia. Claro, y lo que pasó con Reinaldo Arenas en Cuba, Reinaldo, etcétera. Exacto. Bueno. Exacto. Mira, César, hay un mensaje de un maestro, tengo que agradecer aquí, ya lo había agradecido al inicio, dos maestros del programa de Ciencia Política de nuestra universidad, que han sido colaboradores permanentes en estos 7 años, la maestra Alexandra Uribe Sánchez y el maestro Piero Emanuel Silva, del programa de Ciencia Política. Igual agradecerle a Alexander, que ha sido el contacto, y porque él estuvo disfrutando de una beca de intercampus, de intercambio de la Universidad Surcolombiana con la Universidad Nacional Autónoma de México, te conoció y él ha sido el puente para que podamos conversar y a futuro desarrollar unas tareas en torno al tema de la literatura, la poesía y todo lo que tenga que ver con la resistencia y la disidencia. Nos dice lo siguiente el maestro Piero Emanuel Silva Arce, dice: muchas gracias por esta conferencia sobre el recorrido de la poesía homerótica en México. Creo que la comprensión profunda de la democracia y de la pluralidad tiene que ver con la cercanía a estas apuestas artísticas, estéticas y políticas. A veces los discursos grandilocuentes sobre la democracia se quedan en lo superficial porque en la práctica se es incapaz de aceptar la diferencia. ¿De qué manera abrir escenarios culturales donde las nuevas sensibilidades abran nuevos sentidos para la democracia? Híjole. Es la pregunta que nos plantea. Esa pregunta sale completamente de mi horizonte de lector, ¿no? Yo soy un humilde lector de poesía y literatura, ¿no? Pero sí, coincido, es decir, coincido con la primera parte, que de pronto la democracia nos da falsas esperanzas y expectativas de inclusión muy paternalistas que no están reconociendo la diferencia ni la disidencia, y pues quizás resistir de pronto
no hay una fórmula de cómo establecer las resistencias, ¿no? De pronto la micropolítica, las micropolíticas, es decir, estar dentro y desde dentro, saturar, subvertir o crear espacios que puedan ser en la medida de lo posible ajenos a lo estatal, pero eso implicará sus riesgos y sus desventajas, ¿no? Entonces, o construir nuevos lazos que urgen, ¿no? Dejar de descalificar a las nuevas generaciones como apolíticas o como no interesadas en esta cultura o en esta tradición. No sé, hay muchas cosas, pero no hay respuestas ni soluciones, no hay desde el arte y la cultura, pues considerar que siempre ha sido y será un espacio también que permita lo distinto, la diferencia y que eso se vuelva algo distintivo, ¿no? Algo poetizable, algo universalizable en términos literarios, ¿no? Algo que distinga y que se quede. Lo que hicieron los contemporáneos se quedó, tanto que su actualidad y su vigencia están aquí. Podemos leer a Villaurrutia 100 años después y maravillarnos igual que cuando él lo hizo, ¿no? Claro. Y eso fue por su compromiso con la poesía, con la literatura, además de los otros compromisos. Y con la vida en su plenitud, Sí, sí, ¿cierto? con la vida Es que él quería brutal. vivir. Sí, Ajá. yo pienso que es muy pertinente la pregunta del maestro Piero Manuel Silva por lo siguiente, porque la academia ha abandonado también la posibilidad de que el estudio de cualquier disciplina, en el centro del estudio de cualquier disciplina está la corporalidad. ¿Sí? El cuerpo como conciencia de ser en este mundo, de acontecer, el cuerpo como lenguaje, ¿sí? Uh-huh. No gratuitamente, Octavio Paz en La llama doble decía que el erotismo es la poética del cuerpo y la poesía es la erótica de la palabra. A nosotros nos falta conjugar esas cosas y es incorporar la cultura a la vida cotidiana, natural, a la vida universitaria con mayor rigor, ¿cierto? Porque lo que planteabas al principio de como una transversalidad en todos estos personajes y es que había una apuesta poética, pero había una apuesta ética. ¿Sí? Y pues yo siempre he retomado el tema de Foucault que dice que la ética es una estética de la existencia. Entonces, pienso que en esa conjugación de lo corporal incorporado al tema de la cultura y al tema de la ética resuelve muchas cosas que no podemos nosotros resolver en cuanto al tema de la comprensión de la complejidad de lo que es la diferencia y la diversidad, ¿no? Porque sí. La diversidad no se agota en los esfínteres, no se agota ni en el ano ni en el falo, ¿sí? La diversidad es étnica, es geográfica, bueno, es cognitiva, es lo que quiera. O sea, hay una multiterritorial, hay muchas cosas y entonces a nosotros lo que se nos falta es ese pensamiento omnicomprensivo para poder ser unos seres plurales, porque los otros, desde el inicio de la poesía de la modernidad, con que yo es otro, ya comienza como el desquebrajamiento de lo que era esa subjetividad, además sumisa, subalterna, ¿sí? Primero a Dios y luego a los órdenes del Estado y a todos sus controles. Entonces, me parece que es muy importante ese tema. ¿Cómo ve César el desarrollo, por ejemplo, de la apertura de la academia a este tipo de estudios? Porque, por ejemplo, aquí es muy tardía en algunas universidades el tema de la apertura hacia la literatura de género. Algunos la denominan queer, yo prefiero otros nombres, pero ¿cómo se ha dado ese proceso para abrirse a las nuevas sensibilidades, a las nuevas no, tendríamos que decir a las otras sensibilidades? Sí, sí, porque lo de nuevas también luego es muy chocante, ¿no? Parece que estamos fundando algo y no, realmente no, es peligroso luego eso, pero bueno, recuperando un poco lo anterior que comentabas a raíz de la pregunta del maestro, pues sí, ensamblar estas posiciones de identidad, estas posibilidades expresivas, porque de pronto parece que todo tiene que ser muy separado, ¿no? Que ahora soy gay como estilo de vida y no me interesan otros aspectos de la identidad, de la misma diferencia, de la misma diversidad, que no es solo sexual, como nos has dicho, ¿no? Sino que atraviesa y complejiza muchas
situaciones, pero ahora parece que el mundo nos invita a elegir solo una cosa, ¿no? Y a quedarte y a casarse con esa idea, ¿no? Que si voy a ser activista, pues solo soy activista toda mi vida y de lo mismo, o si voy a hacer lo que vaya a hacer. Entonces sí, quizá ir ensamblando esos posicionamientos, no ver tan separados esos mundos de la expresión cultural con la expresión vital, con lo que puedo compartir en una noche con alguien en términos de afecto y de deseo, ¿no? Sino que se vayan conectando. Y por otro lado, acerca de esta aceptación tardía o no, ¿no? Pues es aprovechable, pero al mismo tiempo también peligrosa en el sentido de que está capitalizando también, ¿no? Y sistematizando una serie de saberes que pues no nacieron ahí, en ese seno, ¿no? Lo queer de pronto pues es una etiqueta, un pretexto, permite que entre a las universidades porque es más fácil, digamos, dialogar con una etiqueta como queer que no es tan, y esto lo dice Preciado, ¿no? Que no es como presentarte como jota, maricona, sadomasoquista, ¿no? Boyera, me gusta que me peguen. Entonces, queer engloba una serie de cosas que quedan ahí en entredicho, pero tiene respeto, digamos, y tiene esta aceptación académica mucho, ¿no? Mucho en la academia, pues se nombra queer para no nombrar ya mariconenadas, joterías, ¿no? Perversiones, ¿no? Que podría ser de pronto interesante dejar de usar. A mí me parece algo útil siempre y cuando se sepa que tenemos que abandonar lo queer y los estudios con este enfoque, o sea, no casarnos siempre con ellos, ¿no? Que vale la pena que estén, desde luego, como estos, los que luchan por el matrimonio, vale la pena que esté, pero no pensar que ese es el fin último de cualquier lucha política. Igual acá no es lo mismo que vamos a construir toda una vida académica pensando queer o pensando en la línea de esta tradición numerótica, ¿no? Que se vuelva un interés, digamos, que dialogue con otros intereses para pensar la disciplina desde la que pensamos, ya sea la literatura, la sociología, la antropología, la política, ¿no? Sí, hay un mensaje de la profesora Alexandra Uribe Sánchez, también de Ciencia Política. Hace un comentario. Esta conversación es una invitación a estar abiertos permanentemente a la alteridad, en un tiempo en el que las prácticas de la cultura digital privilegian la imagen sobre la palabra. A propósito, César, a usted como docente que le ha tocado la experiencia de varias territorialidades hasta estos no lugares, ¿qué piensa de los procesos que se han dado a propósito de esa obligada forma de vincularnos a través de las redes sociales? Sí, sí, me gustó esto que aporta la profesora, ¿no? De darle este lugar a la palabra que la ha perdido y entonces leer poesía, aunque sea de manera virtual, y compartirla, porque finalmente eso es, en un nivel, eso es lo que aquí he propuesto, ¿no? Compartir esas lecturas que han significado para mí, que desde luego tienen un sentido también histórico, ¿no? Importante para esta tradición, y que se pierde mucho de ese contacto, de esa articulación, de esa sensibilidad, cuando todo es un cuadrito de una pantalla, ¿no? Por eso te platicaba o les platicaba al inicio que fue una sorpresa pues sentirme bien recibido, y cómo fue por eso que tú investigaste qué he hecho y que leíste mis poemas, y dije, mira, qué bonito, porque de pronto la virtualidad nos va quitando eso, ¿no? De sentirte, de sentir, solo ves, ¿no? O sea, ya realmente solo estamos viendo imagen y damos mensajes, pero realmente no sabemos si hay impacto o no. Entonces sentir ese impacto siempre es importante como para la vida. Sentir que... Y Sentir que forma se... parte también, César, porque hay que se abandona a veces por el volumen de información de las redes, la capacidad de discernimiento y de comprensión, ¿no? Y muy buena la pregunta de los maestros, porque ellos hacen un programa de radio que se llama Conversaciones en tiempo de coronavirus, y pues se han dedicado a varias temáticas, han tocado la novela histórica. Y, por ejemplo, mañana van a tener por la radio de la Universidad Surcolombiana, creo que es el segundo o el tercer programa dedicado a la obra de Pedro Lemebel.
Entonces, claro, y sea este el momento para hacerle un reconocimiento a los maestros que nos han hecho la pregunta y que hacen este programa de radio junto a Diego Fernando Pérez, que salieron de lo que yo denomino el monólogo de la vida institucional a los diálogos en comunidad, ¿sí? Mediados por la radio, que es también muy importante. Entonces, porque ni siquiera aquí en el mundo académico de aquí se trata del tema de la literatura como la de Pedro Lemebel, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Cuál es el análisis que tú haces de los resultados de este tipo de cosas que se dan en las redes sociales, a veces como un mosaico que atiborra y también como que intenta adormecer, y hay otros que despiertan unos espíritus absolutamente solidarios y se constituyen en trabajos colaborativos que terminan ampliando la divulgación de una perspectiva intelectual como la tuya, de divulgar un trabajo como el tuyo que haces en la Universidad Nacional Autónoma de México, y de uno incorporarse a un proyecto en el que pueda avanzar en estos temas, a lo que se queda en el mero espectáculo, como en lo banal? Sí, bueno, no tampoco tengo estas aproximaciones, ¿no? de este análisis semiótico quizá de la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, desde luego que permite, o sea, cancela muchas cosas y permite otras, ¿no? No sé si hubiera sido tan fácil ir a Neiva de manera presencial y estar allá. Me digo, yo encantada de volver a Colombia, ¿no? Me la pasé muy bien la vez que estuve en Barranquilla y en Cartagena. Tuve de estos encuentros de todo tipo allá con los hombres maravillosos de Colombia, ¿no? Pero quizá no hubiera sido tan fácil, o que es algo que esta virtualidad permite o posibilita, este diálogo virtual, pero que de pronto sí el temor siempre es que se quede ahí, ¿no? Que no pase de este impulso y que no trascienda ni en nuestras vidas ni en un diálogo más próspero en términos de que haya más productos. Igual con las clases, ¿no? Uno de pronto cuando doy clases te da la sensación de que de que está uno solo ahí hablando para pantallas oscuras y micrófonos apagados, y no hay eco, no hay diálogo, pero a veces sí, o sea, sí hay, y eso permite que personas que ahora están en situaciones muy desiguales de conectividad, de que tienen que trabajar o de que tienen que atender mil cosas, mil problemas familiares de salud, puedan estar escuchando, ¿no? Y se involucren como siempre se han involucrado y nos hemos involucrado. Habrá quien se interese y habrá quien no se interese, ¿no? Bueno, César, ya casi como para cerrar, ¿cuál ha sido su experiencia académica en la Universidad Autónoma de México? ¿En qué áreas te has desempeñado? ¿En el área de la literatura, de la crítica literaria, de la recepción, de la investigación? Cuéntenos acerca de los proyectos que ha desarrollado hasta el momento. Ahora trabajo bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras dando clases de teoría de la literatura, donde incluyo esta perspectiva, digamos, de estudios del cuerpo, de género, de conceptos, de estudios culturales, algo de lo queer, ¿no? Con todas las reservas que tiene para mí también la palabra, pero que de pronto es como útil, ¿no? Y también doy clases en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, ¿no? Dándoles cultura mexicana a los extranjeros, literatura específicamente. Entonces ahí desarrollo una línea de didácticas de la literatura, de nuevos métodos de enseñanza y cursos virtuales para enseñar literatura a extranjeros, ¿no? Que es como en lo que, y desde luego pues también en cuanto a investigaciones del homoerotismo, la jotería, la mariconería, ¿no? En la poesía, en la literatura, estas redes, esta tradición homoerótica en distintos artículos, en distintos grupos de investigación y eso. Bueno, César, te agradecemos la presencia en Muchas gracias. la agenda cultural de la Universidad Surcolombiana, y esperamos tenerlo acá en la universidad, con la gente de ciencia política, con la gente de literatura, con la gente que desarrolla proyectos en estudios culturales. Muy amable por acompañarnos en la agenda cultural, César. Gracias. Gracias. Y gracias a todos que nos han acompañado en el desarrollo de las actividades de la agenda cultural Universidad Surcolombiana 2021. Vamos en estos días a elaborar la programación del mes que viene y los estaremos convocando a través de las redes sociales.
Muy amables y un cordial saludo para todos. Gracias. Chao. Bueno, César, muy amable, hermano. Que creo que todavía están transmitiendo, ¿no? Tienen ¿Sí? que Ay, no me detener diga. la transmisión. ¿O no? Al principio quedó reverberando la conversación, ¿no? Sí, por lo mismo, pues yo no sé si nos van a decir si ya terminó su transmisión o que la detengan, ¿no? Porque si no, pues va. Sí. Esto, ahora te escribo por el WhatsApp. Muy amable, César. ¿No? ¿De qué? Perfecto, profe. Si desean, tengo la transmisión ya en estos momentos, si están de acuerdo. Vale, listo. Ya la